Es difícil imaginarse cómo miles de personas, con la esperanza de una vida mejor, llegan a México, solo para encontrarse con la desolación de un país que ya no puede ofrecerles refugio. En los últimos meses, hemos sido testigos de una situación alarmante en la que miles de migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, Venezuela y otros países, se han visto obligados a abandonar México. Pero, ¿qué ha sucedido para que un país que antes brindaba alguna forma de esperanza a los migrantes se haya convertido en un muro de indiferencia y desesperanza? Hoy, vamos a explorar cómo la falta de apoyo gubernamental, la violencia y el creciente rechazo social han hecho que miles de migrantes tomen la difícil decisión de regresar a sus países de origen, dejando atrás sus sueños y sus familias, porque México, simplemente, ya no es una opción. A medida que el flujo migratorio hacia Estados Unidos continúa siendo una constante, la situación en México ha cambiado de manera drástica. En lugar de seguir avanzando hacia el norte, miles de migrantes han comenzado a regresar a sus países de origen. Algunos lo hacen porque ya no pueden más con la incertidumbre y las condiciones extremas. Otros, porque no tienen otra opción. Se sienten atrapados en un país que ya no tiene nada para ofrecerles. La razón detrás de este fenómeno es clara: la falta de apoyo del gobierno mexicano. Los albergues, que alguna vez brindaron refugio y algo de esperanza, ahora están saturados. Los recursos que antes ayudaban a los migrantes, como alimentos, ropa y medicinas, se han vuelto cada vez más escasos. El gobierno ha cerrado muchos de estos refugios y eliminado las ayudas humanitarias esenciales. Las organizaciones civiles que antes trabajaban codo a codo con el Estado, ahora se ven también desbordadas. Imagina ser una madre que llega a México con sus hijos, buscando un lugar seguro. Pero, al llegar, te encuentras con albergues abarrotados, sin comida suficiente y, lo más doloroso, con la sensación de que nadie te va a ayudar. Esto es lo que enfrentan a diario miles de personas que llegan a la frontera sur de México, buscando lo que muchos consideran un refugio temporal antes de llegar a Estados Unidos. Pero la crisis migratoria no solo es una cuestión de recursos. Hay algo mucho más profundo que está ocurriendo. La sociedad mexicana, que históricamente ha sido solidaria con los migrantes, ahora se ve más dividida que nunca. En las ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Tapachula, los residentes locales protestan abiertamente contra la presencia de migrantes, a menudo culpándolos de la falta de empleos y de sobrecargar los servicios públicos. En Tijuana, por ejemplo, la tensión es palpable. Algunos habitantes exigen el cierre de la frontera y argumentan que los migrantes compiten por lo que queda de recursos. No queremos más invasores, gritan en las calles. En otras ciudades del norte del país, como Chihuahua, las autoridades también han mostrado su descontento con el aumento de migrantes, citando el colapso de la infraestructura local como una de las razones principales para su rechazo. Además de la saturación de servicios públicos y el desempleo, está la violencia. Los migrantes que llegan a México se enfrentan no solo a la indiferencia social, sino a un país donde el crimen organizado ha comenzado a operar a gran escala, secuestrando, extorsionando y explotando a aquellos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para muchos, la violencia es el factor que los empuja a regresar. La falta de seguridad en los albergues y en las calles ha hecho que algunos se sientan más seguros en sus países de origen, aunque esto implique enfrentarse a nuevas amenazas. La respuesta del gobierno mexicano ha sido clara: recortes en la ayuda y la deportación. En 2025, el gobierno intensificó las deportaciones, contratando incluso compañías aéreas como Viva Aerobús para trasladar a los migrantes de vuelta a sus países de origen, en su mayoría Centroamérica y Venezuela. Pero el proceso no ha sido sencillo. Los migrantes han denunciado abusos por parte de las autoridades, como redadas en campamentos y el uso de tácticas agresivas para detener a los migrantes indocumentados. Las denuncias de maltrato y la falta de comunicación han dejado una herida profunda en los que se sienten traicionados por el país, que en algún momento les dio esperanza.
De hecho, el gobierno ha intensificado los operativos en la frontera sur de México, justo donde muchos migrantes buscan refugio. Los agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, han sido acusados de utilizar la fuerza excesiva para desalojar a los migrantes, incluyendo el uso de gas pimienta y detenciones arbitrarias. La situación ha sido tan grave que algunos migrantes han optado por esconderse para evitar ser detenidos y deportados. Las historias de los migrantes son las más impactantes y humanas. Jessica Paola Ramírez, por ejemplo, perdió 2 extremidades hace 6 años. Ella llegó a México buscando ayuda y refugio, pero lo que encontró fue una nación indiferente a su sufrimiento. ¿Qué hago yo aquí?, dice, mientras recuerda cómo fue abandonada en el camino. En su rostro se refleja la angustia de aquellos que han puesto sus esperanzas en un país que parece ya no tener nada que ofrecerles. Los migrantes, a pesar de la situación, siguen buscando una solución. Algunos han decidido regresar a sus países de origen, donde la violencia y la pobreza les acechan, pero al menos pueden reunirse con sus familias. Otros continúan luchando por sobrevivir, buscando rutas alternativas para llegar a Estados Unidos, incluso a través de ciudades como Chicago o Denver, donde algunos refugios aún están disponibles. Sin embargo, no todos tienen el lujo de elegir. Las familias, especialmente aquellas con niños, se encuentran atrapadas en un ciclo de pobreza, sin acceso a educación, salud o trabajo. En Tapachula, por ejemplo, la situación de los niños es especialmente crítica. Muchos de ellos no pueden asistir a la escuela, pues el sistema educativo mexicano no está preparado para recibir a tantos estudiantes migrantes. México, como nación, se enfrenta a un dilema complejo. En su territorio, millones de migrantes han buscado refugio, pero el país no tiene los recursos ni la infraestructura para mantener esta ola migratoria. La falta de políticas públicas claras, el colapso de los albergues y la incapacidad del gobierno para proporcionar apoyo efectivo han llevado a una crisis humanitaria en las fronteras del sur. Los migrantes, cada vez más, se sienten como una carga para el país, cuando, en realidad, deberían ser un desafío para todos nosotros. ¿Cómo garantizar que los derechos humanos se respeten en situaciones tan complejas? México, una nación que alguna vez fue un refugio para aquellos que huían de la violencia y la pobreza, ahora enfrenta la dura realidad de ser una nación de paso, un lugar donde los sueños de miles de migrantes se desvanecen ante la falta de apoyo y recursos. Si no se actúa pronto, esta crisis podría escalar aún más, dejando a miles de personas atrapadas en una espiral de desesperanza. El impacto de esta crisis migratoria no solo afecta a México. Aunque el país está siendo el principal punto de tránsito para miles de migrantes, los destinos finales de muchos siguen siendo los Estados Unidos y, en menor medida, algunos países de Europa. Sin embargo, la respuesta internacional ha sido insuficiente para abordar de manera efectiva la magnitud del problema. Mientras tanto, el gobierno mexicano se ve atrapado entre la presión internacional para recibir y asistir a los migrantes, y la creciente carga interna de lidiar con una situación que parece fuera de control. La comunidad internacional, a través de organizaciones como la ONU y la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, ha ofrecido apoyo técnico y financiero para tratar de paliar la crisis, pero este apoyo no ha sido suficiente. Las soluciones a largo plazo, como los programas de reasentamiento y la distribución equitativa de responsabilidades entre países, siguen siendo temas de debate sin resoluciones claras. Mientras tanto, miles de migrantes siguen atrapados en el limbo, sin poder avanzar y sin acceso a recursos básicos. Lo que se necesita, más allá de los esfuerzos inmediatos y de emergencia, es una solución integral. Esto incluye un mayor compromiso por parte de las naciones de tránsito como México, pero también un compromiso de los países de destino, como Estados Unidos, que deben asumir su responsabilidad frente a este fenómeno global. La migración no puede seguir siendo vista únicamente como un problema de un país, sino como una cuestión que requiere la cooperación internacional.
En el caso de México, el futuro cercano parece incierto. Si bien algunos de los migrantes han logrado continuar su viaje hacia Estados Unidos o han regresado a sus países de origen, la mayoría sigue atrapada en un sistema colapsado, sin recursos y con escasas oportunidades. Las políticas de represión, en lugar de soluciones humanitarias y de integración, solo están empeorando la situación. Los migrantes no son criminales ni invasores. Son personas que buscan una vida mejor para sí mismos y para sus familias. Un aspecto fundamental de esta crisis es la profunda desigualdad social que enfrentan los migrantes, no solo en su país de origen, sino también en los países de tránsito. En México, la mayoría de los migrantes provienen de países con sistemas económicos y políticos débiles, donde la violencia y la pobreza son la norma. Al llegar a México, muchos se encuentran con una sociedad igualmente dividida y sin suficientes recursos para ofrecerles una mano amiga. Los derechos humanos de los migrantes se ven sistemáticamente violados, desde la falta de acceso a atención médica adecuada, hasta las condiciones insalubres en los albergues y las agresiones por parte de autoridades y grupos criminales. Es fundamental recordar que los migrantes, al igual que cualquier ser humano, tienen derecho a la protección, la dignidad y la asistencia. México, como parte de la comunidad internacional, tiene la obligación de garantizar estos derechos, no solo porque lo exige la ley, sino porque es lo ético. Tratar a los migrantes con respeto y humanidad no solo es lo correcto, sino que también representa una oportunidad para mejorar las relaciones internacionales, fortalecer el sistema de derechos humanos y crear una sociedad más solidaria y justa. La crisis migratoria que vive México es una clara llamada de atención, no solo a los gobiernos, sino a toda la sociedad global. El fenómeno migratorio no es algo que se pueda resolver a través de medidas aisladas ni de forma reactiva. La migración es un fenómeno estructural que tiene sus raíces en factores como la pobreza, la violencia, el cambio climático, la falta de oportunidades y las desigualdades globales. El mundo está cada vez más interconectado, y las soluciones a estos problemas deben ser igualmente globales y colaborativas. El papel de la sociedad civil, las ONGs y los activistas es fundamental en esta lucha por la justicia. Son ellos quienes han seguido prestando apoyo a los migrantes en la frontera, luchando por sus derechos y haciendo visible su sufrimiento. Sin embargo, es imprescindible que se tomen medidas más allá de las acciones humanitarias individuales. La colaboración entre gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil es esencial para construir un sistema migratorio más justo y efectivo, que no deje a nadie atrás. México se encuentra en una encrucijada. No solo se enfrenta a una crisis migratoria, sino a una crisis de valores y de visión sobre qué significa ser un país solidario y comprometido con los derechos humanos. El sufrimiento de los migrantes no puede seguir siendo una cuestión de indiferencia o ignorancia. Cada persona que cruza la frontera no es un número más en una estadística. Es una historia de sacrificio, de lucha, de sueños rotos y de esperanza. Es urgente que se encuentren soluciones a largo plazo que no solo ayuden a los migrantes, sino que también aborden las causas subyacentes que los obligan a huir de sus países. Esto incluye mejorar las condiciones en sus lugares de origen, reducir la violencia, mejorar la infraestructura y, sobre todo, garantizar una vida digna para todos. México debe ser un país que reciba a los migrantes no con la indiferencia de un sistema desbordado, sino con la compasión de un país que entiende el sufrimiento ajeno y que está dispuesto a construir un futuro más justo para todos. La migración no puede seguir siendo vista como una amenaza, sino como una oportunidad para aprender, crecer y construir puentes entre diferentes culturas y naciones. Si este tema te ha tocado, si crees que es hora de que cambiemos la manera en que vemos la migración, te invito a suscribirte al canal y compartir este video. Cada voz cuenta, y solo a través del diálogo y la acción colectiva podremos encontrar una solución a esta crisis que afecta a millones. Nos vemos en el próximo documental.
Este guión mantiene una estructura clara y dinámica, con el objetivo de mantener la atención del espectador a lo largo del video, transmitiendo tanto la desesperación como la necesidad urgente de cambios en la política migratoria. El enfoque es humano, cercano y comprometido, siguiendo las pautas que pediste para un documental de alta retención. Hoy más que nunca, la crisis migratoria en México debe ser un tema urgente en la agenda pública. No solo se trata de números o estadísticas. Cada migrante tiene una historia, una familia, un sueño. Y mientras los gobiernos de todo el mundo debaten sobre soluciones a corto y largo plazo, lo que está claro es que el sufrimiento de los migrantes no puede seguir siendo ignorado. México debe encontrar una solución, y esa solución debe ser humana. Las políticas deben basarse en la empatía, el apoyo y, sobre todo, en la dignidad de las personas que buscan un futuro mejor. Si algo nos ha enseñado esta crisis, es que nadie debería tener que huir de su hogar con la esperanza de encontrar un refugio, solo para ser rechazado y olvidado en el camino. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir conociendo más sobre las realidades que enfrentan los migrantes en México y el mundo, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias importantes a la luz. Recuerda, la crisis no está en las fronteras, está en nuestra capacidad para entender la humanidad de quienes las cruzan. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo documental.